Bueno, llegamos al último tramo de cómo hacer esta carpeta para poder salvar el examen. Así que me imagino que a esta altura del partido estarás impaciente por liquidarla para poderla presentar. Lo que vamos a ver ahora es la lista de materiales. Hay muchas maneras de hacerlo la lista de materiales. Simplemente lo que yo voy a hacer es proponerte una que es concreta y que seguramente te va a servir y difícilmente te puedan decir algo. De todas maneras, consultarle a tu profesor cómo es que hace la lista de materiales. Yo lo que propongo es esta, que consta de 4 columnas que a continuación te las voy a explicar. ¿Qué estamos viendo acá en esta imagen? Bueno, lo que estamos viendo es la lista de materiales. Una lista de materiales que tiene determinados requisitos. Una de las cosas que tiene que ver con la lista de los materiales es que vamos a tener que armar columnas. Una columna donde aparezca la cantidad, donde aparezca el material, otra que aparezcan las medidas y por último la ubicación de ese material que vas a utilizar en el proyecto. El llenar esta cuadrícula parece como sencillo, pero a veces no es tan sencillo y a veces le erramos en la información que le insertamos en estas columnas. En la primera columna, como te dije, ahí va a ir la cantidad. ¿Y qué cantidad? La cantidad que nosotros vamos a utilizar en el proyecto. ¿Qué es esa cantidad? Será la cantidad de atrás, viste que tiene la otra columna, que te dice el material, o sea que puede llegar a ser una madera de pino, porque el material tenés que dar el nombre exacto, qué material es, madera de pino o madera de MDF, o como le quieras llamar, pero tenés que ir el nombre concreto del material. ¿Me entendés? O sea, ¿qué es? El nombre es la cantidad total que vas a precisar de un determinado material, en este ejemplo que te estoy hablando va a ser madera, y después te aparece una tercera columna que también te la había nombrado recién, que tiene que ver con las dimensiones. Las dimensiones en una madera, por ejemplo, son 3, largo, ancho y espesor. Es que sí que, bueno, cuando tú hables de una madera, recordá que las maderas tienen 3 medidas. Es que sí que esas son la información que le vas a tener que colocar. 3 medidas. No le pongas ni 2, ni una, sino ponerle las 3 que lleva. Por último, en la cuarta columna, es la ubicación geográfica de esa madera. Por ejemplo, podríamos llegar a decir una madera de pino de 20 por 30 por 3 milímetros de espesor, piso. Y entonces ahí tendríamos las 4 ubicaciones en estas columnas. De ahí para abajo todo lo demás. En el ejemplo que te estoy mostrando acá, están absolutamente todos los materiales que va a llevar el toldo con el que arranqué mi proyecto. ¿Y cómo fue que lo hice? Bueno, hice como pensé el proyecto terminado y lo fui como escaneando de abajo hacia arriba. Entonces fui pasando por los distintos materiales que voy viendo a lo largo del proyecto. O sea, yo lo veo el proyecto, me lo imagino, veo primero el piso. Entonces, una MDF de 20 por 30 por 3 milímetros, que es el piso, ubicación piso. Y así todo para abajo. No te puede faltar absolutamente nada. Las listas de materiales suelen ser largas, de 1 o de 2 hojas, si en realidad te estás haciendo absolutamente todo. ¿Pueden haber materiales que se repiten? Por supuesto que pueden haber materiales que se repiten, pero lo más probable es que no estén en la misma ubicación o no tengan la misma medida. Lo que tiene que importar es que estén en esas filas tanto la cantidad, el nombre del material, las dimensiones y el lugar geográfico que va a ocupar esa pieza. Llegamos a la lista de herramientas. Hay muchas maneras de clasificar las herramientas. Y hay muchas maneras, dependiendo del año en el que vos estés, es cómo vas a armar esa lista de herramientas. Yo voy a proponer una que tiene que ver más con primer año y no tanto con tercero, pero a muchos profesores les gusta esta modalidad de armar esta lista de materiales de esta manera que es la que voy a proponer ahora. Cuando pensamos en las herramientas, tenemos que darnos cuenta que qué son las herramientas y qué son los materiales. Lo que sí sé que las herramientas son las que van a la mano, o casi siempre van a la mano, y son las que me van a ayudar a hacer el proyecto. O sea que herramientas van a ser todas las cosas que van a ir a la mano, que va a servir para hacer el proyecto, pero no va a quedar ahí en el proyecto. ¿Se entiende? Bien, dicho todo esto, comencemos.
Al igual que lo que pasaba con los materiales, las herramientas no te puede faltar ninguna. Y a la hora de seleccionar las herramientas, también hago como un escaneo de ese plano que tengo. Entonces voy viendo, bueno, si tengo una tabla, con corto la tabla, con un serrucho. ¿Tá? Y antes de cortarla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar medidas. ¿Con qué tomo las medidas? Si tengo que tomar las medidas, después ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar. Entonces, ¿con qué marco? De esa manera me va saliendo la lista de herramientas o útiles o instrumentos o lo que necesite como una máquina capaz que para hacer algo en el proyecto. Vamos a encontrar herramientas que son de percusión, que funcionan porque golpeo. Un ejemplo concreto es el martillo. Por supuesto que ahí en la lista está. Después vamos a tener herramientas que funcionan porque aprietan. A apretar y sujetar son parecidos y yo las propongo juntar para no entreverar. Podríamos seguir clasificándolas de muchas maneras más. La clasificación que propongo es una que a mí me parece que es así. Tal vez a vos te guste ir por otro lado y las podrías clasificar de otra manera. Esta es la propuesta. En cuanto a los presupuestos, que hay muchas maneras de hacerlo. A las listas, cuando hablamos de lista, como la lista de herramientas que recién pasamos, o la lista de materiales que fue con la que iniciamos el video de hoy, ahora llegamos a una tercera lista que tiene que ver con el presupuesto. Y en el presupuesto hay muchas maneras de hacerlo. Es decir, que mi consejo es que abras ese cuaderno donde vos trabajaste durante todo el año y sigas los pasos que te indicó tu profesor o profesora. El ejemplo que pongo es un ejemplo muy genérico donde hay muchas cosas que faltan, pero lo que no puede faltar es saber el costo de los materiales que tiene nuestro proyecto. También, al igual que en la lista de materiales, va a haber columnas. Una columna donde diga la cantidad, donde aparezca el nombre del material y el costo individual y puede ser el costo total de esos materiales. Al finalizar la columna, lo que yo simplemente hice fue pasar una raya, marcar el total y nada más. En esta lista es muy parecida a la de los materiales. Lo que sucede es que cuando vos ves y vos las compararas, te invito a que las compares, vas a ver que cuando habla de MDF está hablando de toda una plancha grande que es lo que se necesita para poder hacer todas las piezas en MDF. O sea que lo que aparece acá es como una compresión de toda esa lista de materiales que llevó como 2 hojas. Acá yo la tengo como compactada en una. ¿Por qué? Porque hay cosas que se repiten. Se pueden repetir interruptores, se pueden repetir el MDF, se puede repetir la madera, medidas de esas maderas, se pueden repetir los clavos, pueden haber muchas cosas que estén repetidas y si están repetidas y la nomenclatura, o sea, tienen la misma medida, yo las agrupo por familia. Entonces, de esta manera logro en pocos renglones poder tener una lista de las cantidades necesarias para hacer el proyecto, del material necesario para hacer el proyecto, con un costo total de lo que me sale cada una de esas piezas. En la parte de lo que es el proceso de ejecución, hay muchas maneras de hacer el proceso de ejecución. En mi caso yo como el que lo dividí en 4 bloques distintos, en la cual yo voy desarrollando cómo voy a ir construyendo cada una de estas partes. Arranco por la parte estructural, donde hablo de cómo voy a hacer el piso, de cómo voy a hacer las paredes, un par de columnas que sujetan esa pared y unas columnas que tienen que ver con el toldo propiamente dicho. Ahí es como que termina la primera parte. Una segunda parte que tiene que ver con la reductora. Una reductora que explico cómo se hace la base, la lateral y la perforación, todo hasta terminar la reductora y la instalación en esa pared que es como indica el plan. Después tengo una tercera parte que tiene que ver con el mecanismo. Cómo es que lo voy a instalar, el mecanismo en ese techo que conecta con esas paredes y cómo es que se va a plegar. Y por cuarto y último, tiene que ver la parte eléctrica. La cuarta parte es la parte eléctrica, la instalación eléctrica y por último, asegurarme que todo funcione. Hasta acá tiene que ver todo lo que es el proceso de ejecución. El proceso de ejecución entonces lo dividí en 4 partes: estructural, parte reductora mecánica, mecanismo de cómo es el toldo y la parte eléctrica. Lo que nos queda y para finalizar es la evaluación.
Es medio difícil poder evaluar algo que no construiste, pero algo puedes decir. Por ejemplo, yo lo dividí en 4 situaciones distintas porque algo quería hablar del proyecto. La primera evaluación que hago es que creo que la idea resuelve el problema que me plantea el profesor. O sea, que le dedico unos renglones a hablar de este tema. La segunda cosa que evalúo tiene que ver con el formato y el diseño, que sea estético. Creo que es estético, creo que es agradable, que es proporcionado y que es pertinente. Y después, en el tercer lugar, le dedico tiempo a lo que es la búsqueda de información. Creo que la búsqueda de información fue buena, creo que es pertinente, creo que es una información que me permite a mí poder construir el proyecto. Y por cuarto y último, hago un poco de futurología. Creo que el proyecto va a quedar bien, que va a funcionar, porque hice un buen planteo de la búsqueda de información y tengo todo como para que el proyecto funcione, porque lo que busqué era algo que yo pudiera hacer con mis conocimientos. Hasta acá hemos liquidado, hemos resuelto cómo poder hacer para hacer esa carpeta para que tú puedas salvar el examen. Que sí que bueno, nada. Si querés, tenés por ahí un videito que tengo, que es cómo salvar el examen, que dura 4 minutos, que es toda la carpeta del principio al fin, con algunas recomendaciones en el medio, como para que puedas verte un resumen de todo lo que hablamos en estos 4 videos que hicimos de cómo salvar el examen de tecnología. Que sí que mucha suerte, haceme preguntas. Decime de dónde sos y en lo que pueda ayudarte, vamos arriba. Aquí estamos. Chao, chao.